Mis queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Por favor, no se olvide de como el vídeo y suscribirse a mi canal. El exitoso actor Ibrahim Çelikkol, que lleva mucho tiempo en el candelero con la guerra fría entre él y Can Yaman y llamando la atención con sus duros exabruptos de vez en cuando, esta vez ha sacudido literalmente el mundo. En una entrevista concedida a un canal de televisión privado, puso patas arriba la agenda de la revista con sus declaraciones dirigidas tanto a Can Yaman, su antigua amante Dilekta Leota, como a Demet Özdemir, su actual esposa y madre de su hijo. Can Yaman solo piensa en sí mismo. Él arrastró a estas tres mujeres, sí, incluyo a Demet en esto, al caos y luego eligió hacerse a un lado y mirar. Puso sus vidas patas arriba. Su declaración, que comenzó con estas palabras, tuvo un gran eco tanto en la prensa como en las redes sociales en poco tiempo. Ibrahim Çelikkol mantuvo en el pasado un vínculo amistoso con Demet Özdemir. Sin embargo, esta amistad quedó muy dañada tras su matrimonio con Can Yaman. Çelikkol, que respondió claramente a la pregunta sobre este asunto en la entrevista, dijo: "No sé lo que ha vivido Demet, pero lo sé muy bien, donde quiera que esté la paz se pierde de alguna manera. Porque Can no tiene nada que ver con la paz. Le encanta el drama. Alimenta el caos y luego consume una a una a las personas que se encuentran en medio de ese caos", afirmó. Con esta frase, ofreció una perspectiva de la relación Can-Demet desde hace años que nunca se había oído antes. Ibrahim también habló de la tormentosa relación amorosa con Dilekta Leota y dio a entender que Can utilizó a Dilekta para aumentar su popularidad en Italia. Dilekta era un proyecto de relaciones públicas para Can en aquella época. Aunque este amor era real, cada paso estaba calculado. En qué calle les pillarían, de qué restaurante saldrían, incluso su separación estaba planeada. Pero el problema es que Can busca sentimientos reales en relaciones falsas. Esta afirmación, Can Yaman no solo en Turquía, sino también en Italia será el tipo de agenda. Lo que dijo sobre Demet Özdemir fue a la vez hiriente y sugerente. Demet es una mujer muy fuerte. Pero el poder a veces te ciega. Can se presentó como un héroe ante Demet. Pero el verdadero héroe fue la paciencia de Demet. Ahora todo el mundo intenta ver una imagen de familia feliz, pero detrás de esa imagen hay una mujer que llora, una persona que lucha contra las decepciones. ¿Amaba Can a Demet? Tal vez. Pero el amor no es posesión. Y Can siempre pierde lo que tiene, afirmó. Aunque esta declaración llamó la atención sobre la reciente ruptura emocional de Demet, también reforzó las afirmaciones de que el matrimonio de la pareja no se basaba en cimientos tan sólidos como se esperaba. En la entrevista, afirmó llamativamente: "Can Yaman no solo consume a las mujeres, sino también su propio pasado. Por donde pasa, no quedan huellas, sino escombros". Çelikkol afirmó que Can convirtió su vida privada en un escenario. Juega a todo menos a actuar. Ve el amor como un juego, la amistad como un juego, incluso la paternidad como un juego, dijo, sugiriendo que Can es incluso escéptico sobre su hijo que pronto nacerá. Mientras el hashtag #Ibrahim Çelikkol se convertía en uno de los temas más comentados en Twitter, muchos usuarios hacían comentarios como: "Ibrahim dijo, todos callaron". Mientras que algunos seguidores consideraron valientes las declaraciones de Ibrahim, otros criticaron duramente la insinceridad del camino de ser amigo del pasado de Demet a ser enemigo de Can. Sin embargo, Ibrahim no dio un paso atrás. "Vi lo que pasó. El silencio es ser cómplice de la traición", dijo, afirmando que respaldaba sus palabras. Tras estas sensacionales declaraciones, las miradas se volvieron hacia Can Yaman. Sin embargo, la esperada declaración de Can aún no ha llegado. Según la información obtenida de su círculo cercano, Can está muy enfadado y confuso tras esta entrevista. Especialmente las palabras de Ibrahim, incluso la paternidad es como un juego, afectaron profundamente a Can. Las fuentes afirman que Can está en conversaciones con un asesor de prensa para responder a estas acusaciones y podría hacer una declaración detallada muy pronto. Por otra parte, también hay movimiento en el frente de Dilekta Leota. Dilekta, que guardó silencio durante mucho tiempo tras la boda de Demet con Can, está supuestamente molesta por la acusación de Ibrahim de relaciones públicas.
Según la prensa italiana, Diletta se dispone a compartir algunos documentos sobre su pasada relación con Khan. Si esto ocurre, la vida privada de Can Yaman, así como su carrera, pueden sufrir un duro golpe. Es curioso saber hasta qué punto Demet Özdemir se verá afectada por estas declaraciones. Según sus allegados, Demet leyó las palabras de Ibrahim con pesar pero con mérito. Especialmente la frase, la paciencia de Demet fue heroísmo, coincide exactamente con el estado de ánimo de Demet. Sin embargo, Demet guarda silencio por el momento. Las fuentes afirman que en estos momentos está centrada únicamente en su bebé que va a nacer y prefiere no responder a ningún comentario caótico del exterior. La salida de Ibrahim Çelikkol no es solo una historia sensacionalista con 3 nombres. También se ha convertido en una prueba de fuego de amistades, amores, enfrentamientos y paciencia. Las respuestas a las preguntas de quién tiene razón, quién es la víctima, quién es el manipulador en esta guerra se irán aclarando con el tiempo. Pero hay un hecho, las palabras de Ibrahim, Can Yaman acabó con Diletta y Demet con el caos, se dirán durante mucho tiempo como una de las determinaciones más impactantes de la historia de la revista. Y parece que el vencedor en esta guerra aún no está claro. Gracias por vernos. No olvides darle a like y suscribirte al vídeo por favor.